Señores, buenos días, bienvenidos a esta nueva jornada de trabajo en la asignatura de emprendimiento y de problemas del mundo. Vamos a continuar eh, con la temática que estábamos analizando el día de ayer, la cultura de la violencia. ¿Sí? Voy a compartir pantalla y vamos a ir analizando, señores. La cultura de la violencia. Nosotros habíamos hablado lo que es la expresión de la cultura de la violencia, habíamos hablado la definición de la cultura de la violencia, también las definiciones de lo que es agresividad y la definición de algunos autores, cómo ellos lo definen, la agresividad, ¿sí? Hasta ahí me parece que nos quedamos. También analizamos las diferencias entre agresividad y violencia. Confírmeme eso. Alanis. Sí, Lisa. Ya, entonces ahorita nos toca hablar de una tipología de la violencia. ¿Sí? Vamos a hablar de la siguiente temática. Una tipología de la violencia. Manifiestan que aquí, bueno, vamos a hablar de tres factores, de tres criterios sobre la violencia, ¿sí? Pero antes vamos a dar una pequeña introducción al respecto de la tipología de la violencia. Manifiesta que tras la Segunda Guerra Mundial comenzó el desarrollo de los estudios para la paz, ¿sí? Una disciplina que comprende un análisis sistemático de las causas de la violencia y las condiciones para la paz. ¿Sí? Aquí realizaron un estudio, cuáles son las causas para esta violencia. Y también quisieron analizar las condiciones de la paz. Esto lo manifestó un autor, Checa Hidalgo, en el 2014, página 9. ¿Sí? Según el sociólogo noruego Johan Galtung, eh, él es uno de los principales teóricos de este campo interdisciplinar de los términos de la paz. Él también habla de esta tipología de la violencia. Según eh, Johan Galtung, vamos a hablar del triángulo de la violencia que está conformado por la violencia estructural, la violencia directa y la cultural. Es un sociólogo noruego, Johan Galtung. ¿Sí? Él dice que uno de los principales teóricos de este campo interdisciplinar, los términos paz y guerra se hallan estrechamente vinculados, ¿ya? Este vínculo puede ser expresado de la siguiente manera: la paz es la ausencia de violencia. La paz es la ausencia de violencia, ¿ya? Según Galtung, en 1969. ¿Sí? A partir de este enunciado es posible que se pueda caracterizar lo que es la violencia como todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier ser humano, dice Jiménez Bautista en el 2012, página 18. Sí, es una cita textual de este autor, lo que él dice sobre la violencia. ¿Sí? A continuación vamos a hablar sobre el triángulo de la violencia que manifiesta el sociólogo noruego, ¿sí? Que está constituido por tres vértices, que es la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Aquí está, violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. ¿Sí? Como yo les había nombrado, esto es un triángulo en el cual analiza Johan Galtung sobre esta violencia y
él se enfoca en estos tres vértices. La violencia directa, que habla del comportamiento, ¿sí? La violencia directa se produce cuando una persona causa un daño, ¿sí? Habla del comportamiento, un daño directo, verbal, psicológico o físico. Lo manifiesta Johann Galtung, ¿sí? Sobre otra persona, ¿ya? Sin que haya mediaciones entre el inicio o el final de esta acción violenta, ¿ya? Los actos de violencia directa privan a los seres humanos de sus necesidades humanas, fundamentalmente, fundamentales. Los homicidios los despojan de la subsistencia. La ciudadanía, ¿sí? La identidad, la represión quita libertad. Entonces, en su primer vértice, según Johann, la violencia directa tiene que ver con el comportamiento verbal, psicológico o físico, ¿ya? Que se provoca en los seres humanos, ¿no? Como los homicidios, ¿sí? Eh, la represión, ¿sí? Obviamente, si eres víctima de un maltrato psicológico, verbal, físico, te va a provocar una depresión, ¿no? No vas a resistir más ante este comportamiento de otra persona que incide en otros seres humanos, en la cual te afecta psicológicamente, ¿sí? Entonces esto te trae consecuencias como una depresión, ¿ya? Entonces, una depresión obstaculiza que te sigas desarrollando como un ser humano normal, ¿ya? Tienes un problema cuando recibes una violencia directa. La siguiente violencia es la estructural. Bueno, vamos con la cultural, como aquí lo manifiesta el siguiente vértice estructural. Tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Según Galtung. La cultural tiene que ver con las actitudes, abarca todos aquellos aspectos culturales que legitiman la violencia, sea directa o estructural, a través de ideas, normas, valores o tradiciones que se justifican estas prácticas como tales son la marginación, la pobreza, la discriminación. ¿Ya? Aquí se distorsionan los valores de identidad también, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la estructura cultural tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Que están relacionadas con la marginación, la pobreza, discriminación, los valores de identidad, ¿ya? Algunas personas no respetan la cultura de otras, ¿sí? Y las discriminan. Eso es un problema de actitud de otras personas que inciden con las personas que tienen su propia identidad. Y el siguiente vértice es la violencia estructural, según Galtung. La violencia estructural es la siguiente, tiene que ver con la negación de necesidades. La violencia estructural se produce a través, perdón, pensé que no estaba grabando. La violencia estructural tiene que ver con las necesidades de la negación de necesidades. Se produce a través de mediaciones estructurales o institucionales. Es una forma de violencia indirecta que se manifiesta en realidades como la miseria, el hambre, el analfabetismo, las desigualdades de género. En la mayoría de ocasiones las personas padecen de esta forma de violencia. No la perciben como tal, pero como un resultado que se opone ante la resistencia de algunas personas, ¿sí? Entonces, la violencia estructural, negación de necesidades, ¿sí? La miseria es una violencia.
ya, en los seres humanos. También el hambre, el analfabetismo, ¿sí? También la desigualdad de género es una violencia estructural. Estamos negando estas necesidades primordiales en los seres humanos y se convierte en una violencia. Estas son las tipologías de la violencia según Johan Galtung. ¿Ya? Esto en cuanto a las tipologías. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a continuar con el siguiente subtema sobre la cultura de la violencia cultural a la cultura de la violencia. El concepto de violencia cultural no designa a la cultura en su totalidad, dice Galtung. En este tema de la cultura de violencia, tipología y de la violencia cultural y la cultura de violencia, se ha tomado al sociólogo noruego Johan Galtung. Él analiza estas dos temáticas de una manera muy concreta, ¿sí? Muy precisa, analiza Galtung, ¿ya? Dice este sociólogo noruego que él reconoce que se podrían imaginar e incluso encontrar culturas, no solo con un único elemento, sino con todo un conjunto de aspectos, tan violentos, extensos y diversos, ¿sí? Que abarcan todos los dominios culturales, ¿ya? Según Galtung, este sociólogo dice que encontrar culturas no solamente se puede encontrar en un solo elemento, en un solo aspecto, ¿sí? Sino en un conjunto de aspectos, ¿ya? No tan violentos, dice, extensos, diversos, ¿sí? Entonces las culturas se encuentran en algunos aspectos. Que existe violencia cultural, existe. Hasta ahora en la actualidad. Y mira que Galtung lo analiza desde el año 1969, ¿sí? Y sigue esta violencia cultural. De pronto que ya no en un alto porcentaje se puede decir, pero se sigue dando esta violencia cultural, ¿sí? La discriminación. Ya algunas personas no aceptan la identidad de otras, ¿ya? Pero tampoco la respetan. Entonces existe una violencia cultural. Dice que en algunos casos sería plausible hablar ya no de violencia cultural, sino de culturas de violencia. ¿Ya? Este concepto de cultura de violencia está designado en su totalidad de una cultura que promueve los actos de violencia directa y estructural. Ya sabemos de lo que trata la violencia directa y estructural, ¿sí? Según el triángulo de Galtung. La directa tiene que ver con los comportamientos y la cultural con las actitudes, ¿sí? Los fundamentos de la cultura de violencia, es decir, los valores y las expresiones que la constituyen, son interiorizadas y aceptadas a través de las prácticas, comportamientos, políticas, instituciones, ¿ya? Al entenderse por toda la sociedad, la cultura de violencia estudiantes reemplaza el asombro y el rechazo de los actos violentos, ¿sí? La violencia en sus diversas manifestaciones queda arraigada de tal manera que no se pueda producir temor, sino indiferencia. Las personas interesadas solamente en sí mismas dejan de manifestar sensibilidad por los demás, ¿ya? Entonces,
nosotros no debemos tener miedo a la violencia cultural, sino ser un poco indiferentes ante este aspecto, ante este punto, ante este factor, ¿sí? Que no nos afecte de otras personas, porque nosotros debemos aceptarnos tal cual somos. No nos interesa los demás, pero algunas personas sí les afecta psicológicamente y ahí entra el triángulo de la violencia de Johan Galtung, ¿sí? Que sí se dejan afectar psicológicamente, eh, les da la depresión, ¿no? Se sienten como reprimidos, aislados de una sociedad por esta situación. Pero, como dice Galtung, no hay que tener temor, sino ser indiferentes ante esta violencia cultural, ¿sí? Debemos respetar. Fundamentos esenciales de la cultura de violencia, señores. Esta parte, si ya no la hice, es un cuadro en la cual hablan de los fundamentos esenciales de la cultura de violencia. Obviamente, según Johan Galtung, ¿no? Dice que la incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos. Existe una incapacidad, todo es de resolver algún problema, porque enseguida fomentan la agresión o la violencia, ¿ya? También dice las ideologías exclusivistas. Hay que respetar las ideologías de las diferentes personas, ¿sí? No es exclusivo que nosotros tenemos que someternos ante esta ideología, todos pensamos diferentes y se respeta las ideas, las opiniones, ¿sí? Es su ideología, es mi ideología, es la ideología de ustedes, ¿sí? Todos tenemos diferente ideología. La deshumanización de otros seres humanos. El hecho de violentar la cultura, están siendo unas personas agresivas y por lo tanto pueden fomentar violencia. Listo. Mira lo que está pasando en Colombia. No sé si han escuchado las noticias, han revisado las redes sociales, no sé. Lo que está sucediendo en Colombia. Ahorita se está dando una violencia, una agresividad, una violencia. Y hay un estudiante de 20 años que ha fallecido por esta violencia. ¿Sí? Esto, el protestar un pueblo colombiano a las autoridades, al gobierno, se vuelven seres humanos eh, que no ven nada, ¿no? Solamente controlar estas protestas. Y ellos inculcan a la violencia. Se deshumanizan estos seres humanos con otros seres humanos. ¿Ya? Estos serían los fundamentos más esenciales, ¿sí? El patriarcado ante el patriarcado que tienen algunos hombres ante el género femenino. Yo soy la persona que tiene el poder, yo soy la que domina, yo soy la persona que tienen que someterse a una obediencia. Pero ahora ha cambiado esta situación. También existe el matriarcado, ¿sí? Mira la violencia, los tipos de violencias que también existe, es una violencia doméstica, bueno, ya no le pude insertar estas imágenes, violencia doméstica, violencia organizada, la brutalidad policíaca, lo que se está viendo en Colombia ahorita, ¿no? Esa violencia. Muerte por accidentes de tránsito también es una violencia, porque algunas personas no respetan las señales de tránsito, ¿sí? Y van contra otra persona que está circulando muy pacíficamente, es una violencia, ¿ya? El abuso social también es una violencia, el bullying. La desigualdad social es una violencia. El control de armas también es una violencia. La eutanasia es una violencia. Seguridad y protección, ¿sí? Mira lo que todo significa violencia, ¿sí? Hasta aquí hemos llegado, señores, con este tema de la cultura de la violencia. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto.
Es Profe, importante, ya, usted dijo que la eutanasia es violencia. ¿Por qué? la eutanasia es una violencia porque eh, están yéndose contra, pongámosle un ejemplo, una persona que ya no responde, está en coma y de pronto quiera vivir y los familiares deciden desconectar. Es una violencia ante sus derechos a la vida, señores. ¿Sí? Porque de pronto esta persona en el fondo no podrá despertar, pero de pronto quiere seguir viviendo y ahí están cometiendo una violencia contra esa persona que no tiene el derecho a defenderse y lo aplican. En los animales, la eutanasia también es un animal que está sano, pero de pronto es agresivo y le están aplicando también una violencia. Pero en algunos animales que atacan, de pronto se justifica porque es violento ese animal. Pero si fuera un animalito muy pasivo, que no hace nada, de pronto por situaciones económicas de mantenimiento en su, en su alimentación le aplican eutanasia, también es una violencia, porque le están quitando el derecho de vivir, él tiene derecho, ¿sí? Preguntas, inquietudes, no. Eh, Estudiantes, por favor, que organicen su información para realizar un taller o una actividad colaborativa en la próxima clase. No sé, nadie ingresó, nadie, listo. Ah, antes de irme, quería preguntarles algo. Bueno, gracias por estar en mi clase.